Y este creo que es el video que más he repetido en mi canal, pero es el que más ven, el que más les gusta. Y es que vamos a estar haciendo unas tarjetas de presentación o tarjetas de visita estilo Instagram en Canva. No solo vamos a estar diseñando, te voy a regalar la plantilla, te voy a enseñar cómo es el paso a paso para editarlo, pero también vamos a estarlas imprimiendo con Canva para que puedas apreciar su calidad, lo fácil que es. Esta vez lo vamos a hacer un poco diferente a las veces anteriores, así que espero que te guste este tutorial. Si has estado utilizando Canva, si sientes que quieres probar la versión Pro de Canva, te estoy dejando en la cajita de descripción un enlace para que puedas probar Canva Pro totalmente gratis, así que vámonos a Canva a diseñar. Bien, estamos aquí en Canva y lo primero que vamos a hacer para crear nuestras tarjetas de presentación es ir aquí a donde dice impresión. ¿Por qué lo vamos a hacer desde aquí? Porque vamos a mandarlas a imprimir con Canva. Entonces aquí vas a tener diferentes opciones y si nos vamos a marketing vamos a poder ver que hay tarjetas de presentación redondeadas, hay tarjetas de presentación de estas normales que tienen la esquina en recto, así que yo creo que las vamos a hacer esta vez redondeadas porque siento que se ven súper lindas. Nos va a aparecer esta pantalla, miren qué bonitas se ven y lo que tienes que hacer clic aquí es en diseñar ahora. Esto por el momento no necesitas llenarlo, al final lo vamos a hacer, así que vamos a hacer clic en diseñar ahora. Seguidamente nos abre lo que sería el espacio de trabajo. Si se dan cuenta, aquí vemos las esquinas redondeadas y aquí en plantillas vamos a tener un montón de plantillas de tarjetas de presentación que puedes utilizar y únicamente cambiar los datos. Yo lo voy a hacer desde cero. Yo he creado una plantilla que es como con estilo Instagram, así que se las voy a compartir. Aquí la tendríamos. Esta es la plantilla. Recuérdate que te la voy a estar dejando en la cajita de descripción. Esta la vas a poder utilizar tanto si quieres imprimir con Canva como si quieres imprimirlas tú en tu impresora. Así que lo que tenemos que empezar a hacer es editar. Aquí vamos a tener la primera página y aquí tenemos la segunda página. Vamos a empezar a editar la primera página. Yo voy a cerrar esto por aquí y vamos a empezar a darle forma a lo que sería nuestra tarjeta de presentación. Aquí me voy a ir a archivos subidos y voy a empezar a darle cambio a todos los colores. Todo lo que tiene color azul lo quiero en otro color. Creo que pudiese ser este verde, creo que se vería bien. O este que es un poquito más oscuro. Vámonos con este que está aquí. Aquí en el logo pudiese hacer doble clic y ampliarlo un poquito, ¿ok? Para que sea un poco más grande. Aquí vamos a colocar el nombre de la marca y vamos a colocar Mash Tennis. Y esto vamos a alinearlo por aquí. Y aquí vamos a dejar esto así. Esto puedes dejarlo en azul o puedes quitarlo. Yo lo voy a dejar así todo en verde para que se vea bonito. Y aquí vamos a colocar Academia de Tenis. Y aquí vas a ir cambiando toda la información. Por ejemplo, si quieres colocar tu dirección, qué es lo que hacen. Todo eso lo vas a poder colocar aquí. Luego aquí vas a tener como las historias destacadas. Aquí puedes agregar imágenes o puedes cambiar los colores. En este caso pudieses, fíjate cómo pudieses agregar imágenes. En este caso yo estoy agregando unas pelotas de tenis, pero creo que me gusta más así en colores, así que lo que voy a hacer es irme a los colores de la marca y vamos a cambiarlos. Vamos a ir colocando lo que serían los colores de la marca y yo lo voy a dejar así tal cual y vamos a agregar unas fotografías como si es el feed de Instagram, así que creo que pudiésemos empezar con esta fotografía. Si te queda cortada haces doble clic y lo centras, ¿ok? Luego me voy a ir con esta y voy a centrarlo un poco. Ahora me voy a ir con esta que está aquí. Aquí voy a colocar esta en el centro. Pudiésemos colocar esta por aquí y esta por aquí. Perfecto, ya tenemos como nuestra primera parte lista. Ahora vamos con la página de atrás. Aquí lo que vamos a hacer es o darle un color al fondo, dejarlo en blanco. Yo en este caso voy a colocar este fondo, puede ser este rosa o mejor el verde. Vamos a ver. Creo que el verde se ve mejor y aquí voy a cambiar esto por el color rosa clarito para que se vea más bonito y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar esto vamos a cambiarlos en un color verde, pudiese ser, para que se vea mejor. Creo que se ve muy oscuro. Vamos a buscar este verde, creo que me gusta más. La verdad es que me gusta bastante. Vamos a colocar aquí lo que sería el logo de Mash Tennis. Vamos a colocarlo justo aquí
y lo que voy a hacer es bajarlo de tamaño y voy a colocarlo justo aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a agregar el código QR. Obviamente esto es una tarjeta ficticia y yo voy a colocar mi link bio para que puedan ver cómo hacerlo. Ahora vamos a irnos aquí a aplicaciones en esta barra lateral izquierda y vamos a buscar el que dice QR. Y lo que queremos encontrar es para crear un código QR. En este caso colocamos aquí QR y yo voy a seleccionar este que está aquí. Voy a agregar aquí la URL. Hacemos clic aquí en generar código. Y aquí lo tendríamos. Vamos a colocarlo justo así. Me encantaría que esto tuviese la opción del gotero para poder tomar los colores, ¿no? Pero bueno, aquí podemos hacerlo así. Creo que se ve bastante bien. Y esto lo que hace es que cuando las personas escaneen este código puedan ir directamente, en este caso, a tu link bio, pero pudieses colocar, por ejemplo, directamente para que te escriban por WhatsApp o directamente a tu canal de YouTube, tu cuenta de Instagram. Aquí tú vas a decidir qué es lo que vas a hacer. A mí me parece que colocar el link bio es lo mejor porque puedes llevarlos a diferentes sitios. Yo en todos voy a colocar el nombre de Max Tennis. Vamos a colocar un color verde para que no se vea tan fuerte. Creo que este estaría bien. Vamos a colocar este aquí y vamos a colocar este aquí. Listo, aquí lo tendríamos. Siento que se ve súper lindo. Vamos a subir esto un poquito y esto, si quisieras, pudieses bajarle un poquito el tamaño. Aquí lo que voy a hacer para que no se vea como este fondo así es seleccionarlo y voy a redondear las esquinas para que mantenga más o menos la misma armonía de todo lo demás y así quedaría nuestra tarjeta. Puedes probar el código QR para que veas que funciona perfecto y aquí agregué como una información básica, pero la idea es que puedas agregar una buena descripción para que las personas puedan verlo y si quisieras aquí darle algún color, yo lo voy a dejar así en blanco porque siento que me gusta más. Bien, y una vez ya tenemos toda nuestra tarjeta lista sin ningún tipo de error. Aquí le agregué una letrita que le faltaba. Vamos a hacer clic en imprimir con Canva y aquí vamos a seleccionar que el frente es este, el dorso es este y nos dice que vamos a imprimir todas las páginas. Aquí en tipo de papel tenemos dos tipos. Tenemos el papel estándar y el papel premium. Yo me voy a ir con el papel premium y aquí en el acabado del papel tenemos mate, acabado satinado y tenemos el opaco. Yo me voy a ir con el acabado satinado. En este caso vamos a seleccionar la cantidad y a medida que vas mandando a hacer más cantidades te va quedando más económico. Yo voy a seleccionar 50 tarjetas de presentación y voy a hacer clic en continuar. Aquí es importante que podamos ver que Canva nos da 10 áreas de mejora porque podemos aumentarlas y nos pone puntitos en donde podemos mejorar. En este caso nos dice que aumentemos el tamaño de la fuente. Yo lo voy a dejar así porque se va a ver bien, pero si tú quisieras pudieses cambiarlo y mejorarlo. Si haces clic aquí, Canva va a hacer los cambios completamente y los va a poner mucho más grandes, así que yo lo voy a dejar así tal cual. Aquí en el dorso también me dice que pudiese colocar estos tamaños más grandes. Yo los voy a dejar así tal cual y aquí nos vamos a ir a la página de pago y aquí está el envío estándar. Aquí vas a colocar la forma de pago y hacemos clic en completar mi pedido y solo tenemos que esperar a que nos lleguen nuestras tarjetas de presentación.